Hola Sergio, feliz día. Wow, Mira, amigos, que está muy elegante hoy, señores. me toca trabajar más temprano, pero antes de que me atajes en el tema que seguramente todos estamos interesados, quiero aprovechar de hablar sobre el tema del atentado a Miguel Uribe, porque tú y yo no hemos tocado este tema No, juntos. no. Y te voy a decir algo, este asesino, porque aunque no ha matado, hasta se mantiene con vida, el senador para mí es un vil asesino, un sicario. Y te voy a decir algo, me hace mucha falta pensar ojalá y tuviéramos a Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia. La realidad sería totalmente distinta. Han tratado de pintar este sicario, vil sicario, aunque tenga 15 años, lo han tratado de pintar como un niño inocente, como un niño que no sabía lo que hacía, como que prácticamente lo obligaron. Y la realidad es que donde existe el Estado de Derecho, por ejemplo, si eso hubiese ocurrido aquí en Estados Unidos, a este tipo, porque así lo voy a decir, lo llevan a la peor de las consecuencias que pueda haber. Se juzgaría como adulto y terminaría o con cadena perpetua o con pena de muerte. Así de sencillo, porque además fue premeditado, fue pagado para realizar lo que tenía que realizar y por supuesto están aprovechándose de el que el chico tiene 15 años para dar a entender como que él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Él estaba muy claro de lo que estaba haciendo y te digo algo, ver a un Gustavo Uribe, un Gustavo Petro, es vergonzoso ese señor, y me perdonan que hable con tanta vehemencia, pero escuchar a Gustavo Petro tratar de justificar a esta persona, tratar de venderlo como un alma en pena que no sabía dónde estaba parado, es la respuesta al interrogante que han tenido muchos colombianos, y es que definitivamente Gustavo Petro sigue estando a favor, sigue apoyando implícitamente a estos grupos irregulares, a estos carteles y a estas guerrillas. Entonces, te digo algo, si Uribe fuese el presidente el día de hoy, no Miguel, el candidato que es senador, estoy hablando de Álvaro Uribe, si al día de hoy Uribe estuviese en la Casa de Nariño, no temo en decirte que hubiese ya acabado con todo el grupo que estuvo detrás de esto, con todos. ¿Estarían presos o ya estarían bajo tierra? Y te tengo que hablar por todo el medio de la calle, porque este chico, a este sicario, a este asesino, no sabemos si va a sobrevivir Miguel Uribe. Desgraciadamente, yo lo veo muy difícil. Tampoco sabemos cuál es el daño neurológico. Por eso es que ya yo hablo de este tipo como asesino. Este tipo tiene que pagar todas las consecuencias. Y yo, más allá de pensar en sus familiares, quién lo crió y quién lo crió, es cuál es la estructura criminal que está detrás de él y tienen que pagar las Así consecuencias, es. definitivamente. Efectivamente, porque este niño no actuó solo, sencillamente fue el instrumento final para acabar con la vida del senador. Sí, y como bien dices, una estructura criminal que va más allá de cualquier tipo de acción delictiva. Es decir, no se trató efectivamente de un plan preparado premeditadamente y bueno, algunos afirman que estaría detrás de todo esto alias Mordisco, Claro, del grupo de las de facciones las de la FARC, que ¿no? eso es otra cosa que molesta mucho, Sergio, porque y yo sé que no es el tema que nos Sí, no toca manejar hoy, importa, no importa, pero pero forma parte de los temas que estamos hablando, que pasan. exacto, y Sí, sí. tratan de vender a las disidencias de la FARC como una disidencia. Recordemos el gravísimo error que cometió Juan Manuel Santos cuando llegó a estos acuerdos de paz que no eran un carrizo, que eran una gran mentira, que lo único que eran era darle un puesto, una curul política a la propia FARC, permitiendo que ellos mantuvieran sus rutas de tráfico de droga, permitiendo que mantuvieran sus armas, porque ustedes recordarán que la promesa era que ellos entregaban el 100% de las armas, entregaban todas las rutas, se desmovilizaban, y ahora resulta que tienen un brazo político y tienen un brazo armado que para mí no es disidencia, un carrizo. O sea, el que quiera venderlo como disidencia o está apoyando a la FARC o no sabe lo que está pasando en Colombia. La FARC sigue viva y coleando, y el mejor ejemplo es lo que está ocurriendo en este momento. Nos hace recordar lo que ocurrió a finales de los 90, de los 80, perdón, con Luis Carlos Galán. Hoy en día Colombia sería otra Colombia si Luis Carlos Galán no hubiese sido asesinado por el cartel de Medellín. Ahora, 30, 40 años después, estamos viendo las consecuencias todavía
a- con la misma causa, y la misma causa sigue siendo el control por la droga, por el cultivo, y entonces ponen a este sicario de 15 años, no es un niño, es un tipo hecho y derecho que a los 15 años tiene la capacidad de sacar un arma, de ponerse estratégicamente en el lugar donde se tiene que colocar para que letalmente poder impactar por la parte trasera del cerebro del senador. Así que está muy claro y este individuo tiene que pagar todas las consecuencias de la ley Bueno, y pero estoy seguro que cualquier colombiano lo haría. entiendo perfectamente tu punto de vista, pero al final es un Ujú. niño que fue utilizado, Vladimir. Eh, sí, por supuesto, pero es un niño Claro. utilizado, que lo agarraron para, mira, haz esto, te pagamos esto. En teoría le pagaron, imagínate, creo que no llegó a $8,000 el pago que Correcto. le dieron a ese muchacho. Sí, O sea, obviamente en toda estructura criminal siempre la parte débil, que es la que acciona, es la que menos cobra, es la que actúa por distintos tipos de motivos, incluyendo amenaza. Eso para mí no justifica lo que ok. ocurrió en lo absoluto, pero estoy de acuerdo contigo. Pasa igual aquí. Cuando yo cubro tantas historias en la Bahía de Tampa, siempre a los que agarran son los peones de los que realmente Claro. están detrás de esto. El problema es que yo no veo que se está persiguiendo, que se esté persiguiendo verdaderamente a quienes están detrás de esto, y en eso coincido contigo. Pero, digamos, a menos que hayan aplicado también amenaza, como lo han hecho en otras oportunidades, seguramente el niño tendrá sus cuantos antecedentes. Yo Ah, no creo no, que lo hayan claro, agarrado aquí comiéndose un helado y le hayan pagado su dinerito para ir a sí, sí, matar sí, sí, al claro. senador. No se puede negar, es un delincuente, eso Claro, no se puede negar, pero igual al final sigue siendo un menor de edad. claro. Insisto, fue totalmente utilizado, pero es un delincuente, eso no se le puede quitar. Sí. Fue el sicario, fue el autor de estos disparos y por supuesto que la ley también tiene que pesar sobre Y es este una hecho. desgracia, ¿no? Porque tú y yo lo sabemos muy bien, en Venezuela el sicariato ha ocurrido muchas veces con adolescentes, Sí, quienes se montan en una moto, los agarran en la pobreza extrema y por supuesto los llevan a un punto en el que ellos entienden que ese es su único recurso, sí. ¿no? Para poder conseguir dinero. Y bueno, es parte del problema que hay, pero insisto, donde hay imperio de la ley, donde la ley reina, donde se aplica con severidad, este tipo de cosas se frenan y lo vimos durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Perdóneme que se insiste con ese tema. Ahí la gente le temblaban las piernas antes de decidir tomar una acción de este tipo. Lo están haciendo porque está Gustavo Petro montado en la casa de Nariño. Así de sencillo. Vladimir, hablando de sicarios y de este tipo de acciones que por supuesto hay que repudiar desde todo punto de vista. Esta semana vimos una acción en Minnesota, aquí en Estados Unidos, donde un hombre de 57 años de edad, además tengo entendido que es un hombre que tiene una empresa de seguridad y que tenía muy buenos amigos, es decir, estaba muy bien Conectado. rodeado, incluso hasta creo que predicador también había sido de una iglesia en Minnesota. Oye, acabó con la vida de una pareja e intentó acabar con la vida de otra pareja. Y lo que llama la atención es, por supuesto, el pronunciamiento oficial de parte del gobernador, asegurando que esto tiene tinte político. Sí, claro. ¿Dónde estamos en Estados Unidos en estos momentos, Vladimir? Tomando en cuenta esto que ha ocurrido en Minnesota, tomando en cuenta lo que han sido estas manifestaciones recientes en contra del presidente Trump, de las políticas del presidente Trump, precisamente por considerar que Trump estaría actuando de una manera autoritaria en muchas de sus decisiones. Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que tú me has hecho en 6 años, tú y yo, conversando sobre esto. Yo creo que hay una combinación peligrosísima de tres palabras de lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos. Fanatismo, polarización y problemas mentales. En Estados Unidos, las enfermedades mentales son a la orden del día. Las personas sufren todo tipo de enfermedades mentales en un país donde muchos pensarían por qué, pero sí es así. Yo creo que mucho desorden mental, eh, con la polarización que se está dando hoy en día, se aviva todo el tema del fanatismo también y terminan individuos como este también asesino atacando targets específicos, porque estamos hablando de una senadora estatal, la mató
mató a su esposo y trató de matar también a otro senador con su pareja. Él sabía a lo que iba a hacer y otra vez, exactamente igual, en el caso de esta persona, obviamente tiene que ser juzgada con todas las de la ley. Incluso han tratado de vender como que es un homicidio en segundo grado. Para los que no conocen cómo funciona la justicia en Estados Unidos, un homicidio en segundo grado es un homicidio que ocurre sin planificación. Pero cuando van a la evidencia, y eso es lo que está diciendo la fiscalía, en la evidencia se habla claramente de una planificación. En ese caso, estaríamos hablando de homicidio en primer grado y no sé en Minnesota, pero si fuese en Florida, tendría solamente dos opciones: cadena No, no, perpetua o pena de muerte. Minnesota también, también También. en Minnesota también es lo mismo, igual de hecho el fiscal estaba estudiando la posibilidad de declarar o pedir la pena de Claro. muerte en contra de Y esta creo, situación. no temo que eso pase. Yo creo que eso va a ocurrir porque la evidencia es muy clara, a menos que, otra vez, yo les hablé del tema de los problemas de salud mental, a menos que se descubra que el hombre tiene una condición psiquiátrica no diagnosticada o diagnosticada, a menos que eso ocurra, yo creo que va a terminar recibiendo la inyección letal Ahora, Vladimir, pero este comentario que se ha hecho de que efectivamente tiene un tinte político, político. ¿crees tú que realmente detrás de esta acción hay también violencia política como la que hemos vivido Sí. en los países latinoamericanos? Desgraciadamente sí, la polarización nos está comenzando a pegar a todos. Yo esto no lo comenté públicamente y lo voy a hacer contigo por primera vez. Yo recibí mi primer ataque político hace apenas semana y media en una actividad que yo estaba cubriendo sobre protestas que se estaban presentando en un sector de la bahía. Y recibí un ataque por parte incluso de un veterano y yo no podía entenderlo porque yo estaba ejerciendo mi labor junto a por lo menos una veintena de colegas periodistas de todos los medios de comunicación americanos. Ustedes saben que yo trabajo por un canal estadounidense y yo, tanto mis colegas como yo, quedamos sorprendidos porque aunque sí se ha visto este tipo de ataques, nunca ellos habían visto que ocurriera de esta manera. No fue físico, fue verbal, pero fue una persona que se encimó en dos oportunidades atacándome por mi origen, sin saber de dónde vengo yo ni siquiera, pero por mi origen. Y digamos que esa es una ilustración un poco práctica de lo que tú estás diciendo. Yo creo que sí. Yo creo que el tema de la polarización está haciendo que de manera política se estén dando ataques selectivos, bueno, porque de lado y lado hay personas que creen que a través de la violencia pueden conseguir algo y esperemos que eso no prospere, esperemos que eso no continúe en un país como este, porque siempre este ha sido un país de ley, pero hoy en día muchas personas están incluso dudando sobre la aplicación de esa ley. Y hablas de la polarización. Esto, la verdad es que también lo he sentido mucho en estos últimos días, Ujú. este tema de la polarización, donde inmediatamente hay críticas de un lado y del otro. Esto no se había visto tanto antes en el país. O sea, ha habido siempre dos partidos que dominan la política de Estados Unidos, pero esta polarización se ha agravado muchísimo en los últimos días y que fue lo que llevó a esta movilización del domingo pasado, del fin de semana pasado, de No King's Day, porque consideran que el presidente Trump se ha extralimitado en sus funciones. Cuando ha habido situaciones de extremo interés nacional, sí ha habido polarización. Por ejemplo, en las guerras, aquellos que están en contra o a favor de las guerras, y seguramente ustedes estarán interesados un rato en que conversemos sobre Irán e Israel, pero definitivamente en esos escenarios sí hemos visto polarización, personas a favor y en contra, incluso enfrentamientos entre ellos. Lo que pasa es que en este caso la impresión que me da es que nos toca de manera directa, nos hace ser sensibles de manera directa. Ahora, lo que sí debo decir es que en la inmensa mayoría del país donde se han dado estas protestas, Sergio, todas han sido pacíficas, en todas ha habido respeto y ha habido conciliación. En una de las que yo estuve, que te comenté, creo que la semana pasada,
había grupos en contra de las políticas migratorias de Trump y había grupos a favor del propio presidente Trump y de sus políticas migratorias. Los dos grupos estaban, literalmente había una calle, uno de un lado, otro de otro, la alcaldía de Tampa por un lado, el departamento de policía de Tampa del otro. Yo no vi, yo lo dije en esa oportunidad, oficiales de ICE, oficiales de policía, comandos especiales, yo no vi absolutamente a nadie. Se llevó con total calma y tranquilidad y así como aquí en Tampa, en la inmensa mayoría del país se ha llevado de esa manera. Yo creo que mientras que uno tenga la posibilidad de protestar y de impactar y de incidir en sus políticos, en esa misma medida, entonces estaremos haciendo verdaderamente democracia, que es lo que se quiere hacer. Yo creo que la violencia que se ha visto en Los Ángeles no tiene ningún sentido. Yo sigo insistiendo en que muchos de esos hechos violentos son pagados, son intencionales y no son solamente productos de una polarización que hizo que un grupo de personas de manera, digamos, genuina saliera a abrir y a romper tiendas. Yo creo que aquí hay una política detrás de esto y es una política muy perjudicial también para los Estados Unidos. Así que la invitación siempre es que, bueno, aprovechemos de ejercer nuestro derecho en paz, como ha ocurrido en la mayoría del país, y normalmente cuando la presión social dentro de Estados Unidos se siente, los políticos responden. Sí, por supuesto. Pero lo importante es, como bien dices, tratar de respetar y de tolerar al otro, ¿no? Eso creo Sí, que debe estar presente siempre en cualquiera de las situaciones. Porque es así que es. últimamente yo ayer vivimos una situación personal con los comentarios que leía en mis publicaciones sobre un tema y sobre otro. O en mi caso particular, bueno, es el tuyo también, pero digamos que yo trabajo sobre todo con mis plataformas, mis redes, y publicas una información que es noticia sobre un hecho en particular, y si a la persona le gustó, pues por supuesto el comentario es positivo, pero si a la persona no le gustó, es negativo, y yo, el mensajero, soy, tú sabes, de un lado o de otro, es lo que piensa la gente inmediatamente, ¿no? Es inevitable. Ayer yo entrevisté a un representante de la comunidad israelí para hablarnos acerca Lo de la vi, así situación es. entre Israel e Irán. Y por supuesto, ya ahí me tildaron de que yo soy, tú sabes, que estoy a favor de Israel, que no estoy a favor de Gaza, que no tenía nada que ver, pero bueno, eso no es el punto. Pero no es solamente la crítica, porque el comentario siempre va a surgir, sino es la manera de decir las cosas. Claro. Por eso digo que hay eh, no sé, estamos llegando a puntos muy álgidos y digo ya a nivel mundial. Tú acabas de comentar la situación en Colombia, donde hay también pues mucha polarización aquí en Estados Unidos, y este tema de Israel e Irán también genera pues estas pasiones, ¿no? Llega un momento en el que ya no sabemos Pero ni cómo manejar la noticia, Pero ¿no? también tiene que llegar momentos en los que uno tiene que ser claro. Por ejemplo, esas personas que te escribieron ayer, yo se los digo sin temor. Yo estoy a favor del Estado de Israel. Punto. Les guste, no les guste, la verdad, me tiene sin cuidado. Yo creo que cada quien tiene que tener su criterio y la belleza de las comunicaciones, la belleza de este tipo de espacios que tú nos facilitas siempre, todos los días, Sergio, es que cada quien tiene la oportunidad de estar del lado que quiera. Y yo siempre he dicho que lo mejor aún es que estar en redes sociales es como estar en televisión abierta. Tú no pagas nada, tú tienes la oportunidad de cambiar de señal y se acabó. Sí, Sale baratísimo, ¿no? Y el valor que tiene es altísimo, porque como tú tienes la oportunidad de scroll, como se le llama acá, en la televisión, así lo puedes hacer en las redes tal sociales. cual. Ahora, qué interesante, porque yo le diría a una persona que te haya hablado sobre el tema del Estado de Israel, yo le diría, bueno, pero qué interesante imaginarse y ponerte en los zapatos de una persona que nació en Israel y que desde que nació como nación, a pesar de que incluso bíblicamente hablando ha existido por siglos, pero desde que nació, perdón, incluso por milenios, pero desde que nace como nación, un poquito antes de los cuarenta y tantos del siglo pasado, han estado amenazados por países como por ejemplo Irán, que Mira, ha prometido exterminar al no, Estado de Israel. no quiero llevar esto a este punto, pero Ujú. entre tantas cosas, por supuesto, si uno
como me ocurrió en el día de ayer. Aquí, por ejemplo, alguien me está reclamando, me está diciendo que si es que yo estoy a favor de Israel o tú, porque aunque aniquilen a la gente en Gaza, dice la persona, ¿no? Por supuesto que no. De hecho, hablando de Correcto. Gaza, ayer por supuesto vi esta situación que se vive en Gaza desde hace bastante tiempo y bueno, publiqué una información de, entre tantas otras, de lo que ocurre en Gaza o un hecho en particular que ocurrió ayer en Gaza donde murieron 50 palestinos o 50 Ujú. personas que viven en Gaza. ¿Ok? Es parte de la noticia, es noticia. ¿Qué pasa? Inmediatamente recibo el comentario de que si yo soy antisemita por haber publicado esa Wow. noticia. O sea, a ver, la gente, por eso digo, no se Te mide. tenía No se como una mide. perita de boxeo, Sergio, no puede Claro, ser. o sea, tú tienes que publicar lo que la gente quiere ver, o sea, y decir lo que la gente quiere ver. No, señores, o sea, en mi caso y el tuyo somos periodistas y aunque tengamos una posición, aunque pensemos de una manera, nuestra función es informar. Y nos Entonces la gente, equivocamos también. y no, claro que nos Claro. equivocamos, pero la gente se equivoca y piensa que cuando uno publica una información es que uno está a favor de esa información o está a favor de ese grupo o ese otro grupo. Y no es así. Tú sabes que para los que hablan de Israel y de Gaza, yo siempre les invito a estudiar todo lo que ocurre en esa área del Medio Oriente. Porque, por ejemplo, hay un país que se llama Jordania. Algunos le dicen Cisjordania. Jordania es un país de origen musulmán también. Y es un país que colida con Israel. Yo no sé si tú llegaste a visitar Jordania cuando estuviste en Sí, sí, sí. Israel, Sergio, Sí, pero, sí, sí. ok. No, no ahorita, pero sí he ido a Ok, Jordania, claro. pero algo interesante es que Jordania comparte la misma fe que se comparte en Palestina. Aquí no estamos hablando de exterminio de la fe ni de seguidores de una fe que no sea la que profesa la mayoría del pueblo de Israel, la mayoría que son judíos. Que por cierto, en Israel hay de todo. En Israel sí hay judíos, hay ortodoxos, hay cristianos, hay musulmanes. Para los que no tienen ni idea, dentro de Correcto. Israel hay musulmanes. Eso tú no lo vas a ver en Palestina, eso tú no lo vas a ver en Irán, eso tú no lo vas a ver en otros países como Siria. Entonces, ¿a dónde voy? Que el caso de Siria ha cambiado después de todo esto que ha pasado, ¿no? Pero donde quiero llegar es que muchas veces no conocemos el contexto. Resulta que en el caso de Jordania, siendo un país muy similar a Palestina, no estaba controlado por grupos terroristas como Hamas. Y al no estar controlado, Jordania ha vivido en paz con Israel, cada uno por su lado, sin ningún problema. Y ahí están. En el caso de Palestina, obviamente tiene que reventarnos en el alma ver a tanto niño, ver a tanta madre, ver a tantas personas que han muerto, ver un Claro. país que ya fue totalmente destruido. Sí. Yo entiendo que él que diga por qué Israel se le fue la mano con esta gente. Y yo sí creo que se le fue la mano en muchísimas, muchísimas ocasiones. Y yo lo he dicho pública y privadamente, pero también entiendo que en el caso de Palestina, que por cierto el régimen de Hamas fue un régimen votado por los palestinos, se encargó hasta más no poder de hacerle la guerra a Israel. E Israel ha estado rodeado por todos los flancos, a excepción de Jordania, ha estado rodeado por enemigos que le han prometido la muerte a Israel. Entonces, ante esa realidad, ustedes me dirán, ¿se quedan de brazos cruzados o tienen que responder? Eso es lo que hicieron en el caso de Palestina. No los estoy justificando, pero estoy hablando de contextos. Si Palestina, muchas veces se le dijo a los palestinos, señores, vean el ejemplo de Jordania, nadie les está pidiendo que ni imponiendo absolutamente nada. Vamos a desarrollar el país, busquen dentro de su gobierno religioso puedan buscar a líderes que los puedan llevar a la prosperidad, como está ocurriendo con Jordania, pero no, se empecinó jamás de controlar el poder y además cuando vio que lo estaba perdiendo, utilizó a sus propios ciudadanos como escudos humanos, como suele ocurrir. Y hoy en día se está pagando las consecuencias no porque Israel se encargó de atacar. Hay que ir a la raíz de este conflicto y por supuesto se suman los ataques que fueron sin ningún tipo de miramiento en contra de todo aquel que fuese una amenaza para el Estado de Israel. Eso fue lo que ocurrió y ahora estamos viendo algo a una escala mucho mayor, mucho más preocupante con Irán. Bueno, precisamente vamos a hablar de eso, porque nos quedan pocos minutos, Vladimir, pero no podemos obviar lo que es noticia hoy y que es precisamente la posible escalada de este conflicto que ha escalado entre Irán
e Israel, pero la posibilidad de que Estados Unidos participe, ya lo comentaba esta mañana el líder supremo Ali Khamenei, que ellos no se iban a rendir, que fue lo que le pidió Trump. Trump le dice, ríndete, ya, se acaba el asunto. Ellos dicen, no, no me rindo, aquí estamos duros, dice Irán, y por supuesto, al decir que no se va a rendir, amenaza con daños irreparables en contra de Estados Unidos. Habla incluso de bases militares en Europa y quién sabe hasta dónde pueda llegar esta reacción por parte del líder supremo iraní. Es interesante, el contexto es sencillo, voy a tratarlo de resumir. Lo primero hay que entender que Irán es un régimen teocrático y Ujú. ese régimen teocrático, insisto, ha prometido por décadas, ha prometido el exterminio del Estado de Israel como nación, número uno. Número dos, ese régimen teocrático ha tenido alianzas naturales con otros países del hemisferio. La ventaja en este momento es que Irán está entrando en una batalla contra Israel en desventaja. ¿Y por qué? Porque su principal aliado era Bashar al-Assad de Siria. Y ya Bashar al-Assad no No está. existe. Así de sencillo. Dentro de la fotografía, Siria no está. Entonces, ellos utilizaban a los Ojo, y grupos. otro posible aliado es Rusia y ni habla. Pero Ok, militarmente no, igual China, ok, militarmente yo no lo veo ok. claro. Obviamente son aliados políticamente hablando, es como con el caso de Venezuela. ¿Ustedes creen que si existiese algún tipo de acción como esta con Venezuela, vendría Rusia y China a hacer algo? La realidad es que no les interesa. Si no pasó con Cuba cuando llegaron al acuerdo con la Guerra Fría, no va a pasar con el caso de Venezuela. Pero el caso de Irán, en términos prácticos, Siria era su principal aliado. Yemen, un país muy pobre, que lo único que funciona son sus grupos terroristas también. Entonces utilizaban a Hezbollah, utilizaban a otros grupos terroristas del sector, por supuesto, en el caso de Palestina, aprovechándose de Hamas, etcétera, y hasta ahí. Entonces, la preocupación está en que los iraníes desarrollaron misiles supersónicos. Ellos prometieron el día de ayer que el mundo recordaría por siglos lo que ocurriría en la noche. Lo que o no ocurrió lo que ellos querían que ocurriera, o a lo que se referían era a la incursión de misiles hipersónicos que lograron burlar el domo de hierro de Israel, porque lograron burlarlo, ya van 24 muertos y han logrado penetrar esta barrera que era impenetrable. Han logrado llegar, por ejemplo, a bases del Mossad, que es el equipo de inteligencia más avanzado del planeta Tierra, incluso mucho más que la CIA, que el FBI, que el SWAT, de lo que sea, el Mossad lo es, lograron llegar hasta allá. Ahora, obviamente la amenaza en este momento está en contra de las bases estadounidenses en sectores estratégicos, algunos en Europa, otros más cerca del Medio Oriente. Recordemos que Estados Unidos ha tenido presencia en el Medio Oriente durante por lo menos 3 décadas Sí. y la gran pregunta es qué va a pasar, porque Trump ha pedido, tú bien lo acabas de comentar, la rendición total, absoluta e inmediata del régimen iraní. Ahora, Irán tiene otro problema interno y es que el Principado iraní quiere que caiga el régimen teocrático iraní y muchos de los iraníes también están jugando a que haya una primavera dentro del Estado iraní. Así que tenemos un conflicto interno, un conflicto con los poderes dentro de Irán, un conflicto externo sin apoyo o sin ser guapos y apoyados porque no cuentan con Siria y un país como Israel que ha decidido defenderse preventivamente diciendo yo tengo que destruir las bases nucleares de enriquecimiento de uranio que tiene Irán, porque si yo sigo dejando que las cosas pasen, me van a montar en el pescuezo una bomba atómica. Ahora, el único que habla en estos momentos es el presidente Trump con Sí. respecto al tema de Irán. Los países europeos afirman, entre otras cosas, que Israel está haciendo el juego sucio que los demás países europeos No están no haciendo. estarían haciendo, ¿no? Sí, eso es un tema muy delicado, ¿no? Porque, claro, hay un acuerdo nuclear Ajá. internacional, pero ese acuerdo nuclear tampoco es que lo han cumplido todos los países, incluyendo Rusia, Estados Unidos, Francia, India, que son los países que tienen principalmente bombas atómicas, incluyendo Alemania. Por cierto, el país que mayor cantidad de bombas atómicas tiene no es Estados Unidos, es Rusia, para que lo sepan de una vez. Después viene Estados Unidos, por supuesto, pero el arsenal armamentístico nuclear en el mundo está allí y ha habido un compromiso de los países para ir reduciendo controladamente
precisamente a través de este grupo de observadores nucleares, reduciendo ese arsenal nuclear y también evitar que otros países desarrollen tecnología nuclear para fines letales. El problema está en que Irán, de manera secreta, ha venido desarrollando esto y ha llegado un punto en el que a juicio de Israel estaba muy cerca ya de llevar ese enriquecimiento de uranio que supuestamente iba por el 60% al 90%. Cuando se llega al 90%, se pone la ojiva nuclear y listo, se Listo. monta en cualquier misil hipersónico y se acabó lo que se daba, como decimos en criollo. Entonces, lo que tú estás comentando, sí, la Unión Europea y otros países han dicho, bueno, Israel no le quedó otra, tuvo que encargarse de ensuciárselo a las manos, montarse sus botas y lanzarse a esta aventura que siempre ha habido esta tentativa, pero no había llegado hasta este nivel. ¿Qué pasaría si participan otras naciones europeas o el mismo Estados Unidos? Y ahí ya estaríamos hablando de otra guerra mundial. Pues prácticamente yo espero que no ocurra. Hasta este momento, Estados Unidos lo que ha hecho es aportar logística y ha aportado material militar. Sí. Estados Unidos dice que no estaba al tanto de lo que iba a pasar, pero la Todos sabemos que evidencia, no y es ya, así, claro. exacto, ustedes pueden ir incluso a mi feed. El último video que publiqué ayer del noticiero muestra el radar Claro. de la cantidad de aviones militares que fueron enviados entre el 15 y 16, si mal no recuerdo, de este mes, antes de que comenzara el ataque. Cantidad de aviones que fueron colocados estratégicamente en distintos lugares de Europa y se asume, se asocia que estos aviones fueron colocados o digamos, para prevenir cualquier tipo de situación que se pudiera presentar. Pero yo espero que así como lo que pasó con Ucrania y Rusia, aunque ha sido un desastre, por supuesto, la guerra entre Ucrania y Rusia, yo espero que Estados Unidos no entre con una acción militar. Si entra con una acción militar, la cosa se complica, pero tampoco es que va en contra, porque yo no veo a Arabia Saudita metiéndose a apoyar a Irán, yo no veo al Golfo Pérsico en general haciéndolo. La preocupación principal que yo estoy viendo en este momento es que recuerden que hay un estrecho que se llama el estrecho de Hormuz, que es un estrecho controlado por Irán, y en ese estrecho más del 20% del comercio mundial pasa por ahí, incluyendo el petrolero. Así que yo decía anoche en el canal, recomiendo a todo el mundo comenzar a colocar combustible, porque lo que sí puedo decir, predecir, es que en no menos de 48 horas se va a comenzar a disparar el Ya precio se del dispararon petróleo. los precios de la Ok, gasolina, por supuesto. Sí, ahí ya. está entonces. Bueno, desde ayer vi unos números, yo dije, wow, ya estamos otra vez casi en $4 por galón, ¿no? Y es inevitable, es lamentable, pero era algo que se esperaba. Ahora, que si Irán va a atacar las bases estadounidenses, wow, esto sería prácticamente un suicidio para Irán, porque Estados Unidos no perdona ataques. Y eso lo saben los rusos, lo saben los chinos, lo saben los árabes. Estados Unidos no perdona. Seas demócrata o seas republicano, no perdonan. Entonces ellos están O sea que viendo. esos daños irreparables de los cuales habla Ujú. el líder supremo de Irán a Estados Unidos, al amenazar a Estados Unidos, van a tener una repercusión inmediata, es decir, Inmediata, una respuesta de Estados fatal y Unidos. definitiva en contra del régimen iraní. Definitivamente. Y yo no creo que vaya a ocurrir. Hay toda una discusión dentro de los cuerpos diplomáticos que manejan la guerra, porque hay dos tipos de diplomacia. La diplomacia que conocemos ustedes, Sergio y yo, que no sirve para nada, y perdónenme que lo diga, y la diplomacia en tiempos de guerra. Estos son equipos especiales de negociación de países que tienen intereses geopolíticos. Esos países están con esos teléfonos prendidos las 24 horas del día y tratando de llegar a acuerdos internos o de rendición o de acuerdos de una paz que se pueda hacer de parte y parte. Yo creo que y ojalá esa negociación pueda llevarse a cabo, esa mediación se pueda llevar a cabo y cese esta intervención militar de lado y lado. Eso es lo que yo quisiera. El problema está en que eso no garantiza que Irán continúe y mucho menos luego de este ataque donde han muerto más de 580 iraníes, de los cuales la mitad son civiles. Yo no veo que esto garantice que Irán no siga buscando lo que tanto ha deseado, que es el enriquecimiento del uranio. Bueno, Vladimir, esto está en desarrollo, así que seguiremos Así es. pendientes, por supuesto, de lo que está pasando. Lo más reciente, nuevos ataques contra objetivos militares, afirma Israel. Y bueno, lo que ya comentaba hace rato de esta reacción que tuvo el líder
Yamenei con respecto a los comentarios del presidente Trump. Así es. Así que bueno, muchas gracias, Vladimir, como siempre. Abordamos varios temas y creo que, bueno, fue un poco, también nos sirvió a mí me sirvió de catarsis Pues también, un qué poquito en esta bueno. conversación. Qué bueno, y seamos libres, porque la libertad es algo que perdimos en nuestros países y que hay que seguir disfrutando. Así que seamos libres, respetemos la opinión de los demás y oremos por mantener este mundo en paz, en control y con justicia, porque al fin y al cabo no existe ni paz ni control si no hay justicia. Y eso es lo que hemos visto nosotros. El caos que se ha generado en nuestras naciones, en cualquier continente, se ha generado justamente por la falta de justicia y de claridad. Así que en el caso de Israel, de Irán, ya tenemos nuestro análisis. En el caso de Colombia, ya lo conversamos. En el caso de Estados Unidos también. Y pare usted de contar todo lo demás. Venezuela ni se diga. Un abrazo, Sergio. Feliz día y que Dios me los A ti, bendiga. hermanito. Pues sí, como bien dices, no dejemos de orar. De verdad que hay Sí. que también, es momento también para arrodillarnos y pedirle a Dios que te meta su mano en este mundo tan difícil que tenemos en estos momentos. Fuerte abrazo, Así Vlad, y es. gracias. Otro para ti. Feliz día. Amén. Dios me lo bendiga. Vale.